estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y hoy os traigo el SBC de Arjen Robben, fin de una era. Un SBC que muchos estábamos esperando. Y deciros, sé que os estáis esperando el directo acabándonos a Eusebio. Quiero que veáis... espero, es que estaba aquí buscando la miniatura, pero vamos. Quiero deciros que lo tendréis, pero seguramente sea o mañana jueves o el viernes. No sé cuándo será, pero vamos. Hoy os voy a traer este SBC, pero vamos, tranquilos que no me he olvidado. Vamos con Ribery, que este Ribery vale una auténtica bestialidad. 725.000 monedas. Es decir, un poco una estafa. Vamos a ver sus estadísticas antes que nada y vosotros ya juzgáis. El jugador está muy chetado. 96 de ritmo, 90 de tiro, 92 de paso, 98 de regate, 82 de físico, tal vez lo único que le falla. 5 de filigranas y 4 de pierna mala. Es bajito, mide unos 70, pero bueno. Tiene unas estadísticas de la hostia. Pero claro, así con los TOTS va a haber muchos jugadores. Decir... Hazard, y no sé por cuándo estará ahora, pero vamos, seguramente baje. Si os gusta Ribery, os recomiendo hacerlo. Es fácil hacer química con los franceses, la verdad. Yo ahora mismo no es que tenga muchas monedas, por eso ese es el problema, pero vamos. Voy a enseñar el método, vale 715.000 monedas y vamos a ir como siempre, por plantillas. Os digo, estas tres valen 210.000 monedas, más o menos casi lo mismo. Así que, bueno, y esta vale, lo iré diciendo de todas formas durante el vídeo, y esta vale 85.000. Vamos a empezar por la plantilla de Sten de Students. Nos piden un IF. Y bueno, esta lo mismo sale más barato, que 210.000 monedas. Esta lo mismo vale 190.000 monedas porque pensaba que tenía dos IF. Vale, pues empezamos por Mauro Icardi, Inmóvil, espera que... Alejandro Gómez, Pjanic, Khedira, Milinkovic-Savic, Kolarov, que es el IF que hemos puesto, Skriniar, Miranda, Kimmich y Szczęsny. Como siempre os digo, bueno, ya os aprovecho y me os meto un poco de spam, dejad vuestro like, suscribiros si os gustan mis vídeos y todo. Y deciros que cuidado con los jugadores up. Esta plantilla no necesita lealtad, hay una que sí, pero vamos, ya os explico cómo hacerlo fácil. Cuidado con los jugadores de media, porque por ejemplo Szczęsny y Skriniar creo que ambos tenían dos jugadores de 84. Vamos, el de Skriniar creo que era de 85. Pero vamos, tened en cuenta eso, que luego si no, no es de la media. Pasamos a la plantilla de la Bundesliga, que esta sí vale 210.000 monedas. Voy a cambiar aquí un momento el precio. Y este es el problema, nos piden 70 de química. Es muy simple, ponéis a James de MC y a Dembélé de medio derecho y ya estaría, ¿vale? O Thiago de MCD. Seguro que tenéis esas cambios de posición intransferibles. Y si no, pues alguno que tenga la lealtad, o si no, hacéis lo de la lealtad. Pero yo recomendaría los cambios de posición. Vale, empezamos con Benzema, el de 85, recordad, Verratti, James Rodríguez, Iniesta, Dembélé, Thiago, Akinfev, que es el primer IF que hemos puesto, Savic, Nacho Fernández, Sergi Roberto y Keylor Navas. Aquí también solo nos pedían un IF. Joder, pues esto yo fino, vale. Pues esta también vale 190.000 monedas, ¿vale? Lo siento por estar hoy un poco dormido, pero bueno. Entonces todo el SBC sale por 700.000 monedas. Entonces, de todas formas siempre dejo el precio abajo en la descripción. Vamos con la plantilla más cara. Esta sí que sí. Espera, no me lo creo. Vale, esta nos piden un IF y no dos, y yo he puesto a este. Vale, pues vamos a buscar un jugador. Pues pensaba que eran dos IF. Entonces, vale. Pues vamos a buscar un jugador de la liga francesa. Esto lo voy a explicar cómo lo hago así de paso. Ponemos liga francesa. Luego compramos los precios y todo. Jugadores conceptuales. Y buscamos 82 de media. Mirad, Rami. Este es el normal, ¿no? Vale, sí. Pues ponemos a Rami y ya estaría. Fácil y sencillo. Y nos ahorramos un huevo de monedas con el IF. Así que vale, lo siento por este fail. Empezamos por Edison Cavani, Falcao, Perisic, Payet, Verratti, Di María, Skriniar, Rami, Thiago Silva, Debuchy, que es el IF que hemos puesto, Ruffier, y ya estaría, ¿no? Vale, sí, porque el Diego Carlos este no hay que ficharlo entonces. Pasamos a la última plantilla, la de
Les Fossens, no sé cómo se pronuncia bien. Esta es la que sí nos pedían 2 ifs, pero esta ya es 84 media. Y empezamos por el primer if, que es Darwin Machis de 81. Seguimos con Falcao, Balotelli, Payet, Cesc Fábregas, Rabiot, Miranda, Marquinhos, Glick, Debuchy, que es el if que hemos puesto, Subasic, y ya estaría. Así que nada, lo siento por haber peleado. Mañana tendréis vuestro directo. Dejad un muy buen like, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.